Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir algo increíble hoy. Porque créanme, hoy les traigo una historia que les va a tocar el corazón. Ya saben, aquí siempre buscamos historias que nos inspiren, que nos recuerden la magia del amor y la importancia de los detalles que hacen que la vida sea especial. Y precisamente de eso va el vídeo de hoy. Vamos a hablar de un regalo de amor, un regalo impresionante. Un regalo que dejó a todos boquiabiertos, y que estoy segura que a ustedes también los va a emocionar. Estoy hablando del regalo de Alil y Esla, una pareja que, sin duda, sabe cómo expresar su amor de una manera épica. El título ya lo dice, sorpresa, el regalo de amor impresionante de Alil e Esla que te emocionará. Y créanme, no es exageración. Antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de estas historias maravillosas, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. No se lo pierdan. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subimos, porque siempre tenemos cosas increíbles para compartir. Y por supuesto, dejen un like si ya les gusta el tema, así me ayudan a saber que este tipo de contenido les encanta. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Alil y Esla. Para entender mejor este regalo, tenemos que conocer un poquito más a esta pareja. Alil y Esla son, digamos, el prototipo de pareja perfecta. Se complementan, se apoyan, se aman profundamente y sobre todo, son unos románticos empedernidos. Han estado juntos por varios años, y su amor ha ido creciendo con el tiempo. Siempre están buscando maneras de sorprenderse y de hacer que cada día sea especial. Y fue precisamente en un momento clave de su relación, en un aniversario muy importante, cuando Alil decidió superar todas las expectativas y regalarle a Esla algo que, de verdad, le dejaría sin aliento. ¿Qué le regaló? Bueno, no fue un simple collar ni un ramo de flores. Fue mucho, mucho más. Alil, sabiendo lo mucho que Esla ama viajar y conocer culturas nuevas, decidió planear un viaje sorpresa. Pero no cualquier viaje. Un viaje a un destino soñado por Esla desde hace mucho tiempo. Un viaje a Japón. Sí, Japón, el país del sol naciente, la tierra de los cerezos en flor, de la cultura milenaria y la gastronomía exquisita. Pero la sorpresa no se quedó ahí. Alil no solo le regaló el viaje, sino que se encargó de cada detalle. Investigó a fondo los lugares que Esla siempre había querido visitar, reservó los hoteles más hermosos, organizó tours privados y, por si fuera poco, le preparó un itinerario personalizado lleno de actividades emocionantes y románticas. Imagínense la cara de Esla cuando, en su aniversario, Alil le entregó una hermosa caja. Dentro encontró un pasaje de avión con destino a Tokio, una carta escrita a mano con palabras llenas de amor y promesas, y un pequeño libro con fotos de ellos dos, pero con un mensaje oculto. Cada foto correspondía a una actividad que harían juntos en Japón. ¡Qué detalle más increíble! La reacción de Esla, según cuentan los amigos de la pareja, fue de pura emoción. Lágrimas de felicidad, abrazos interminables y una emoción que era palpable en el aire. Fue un momento mágico, de esos que quedan grabados para siempre en la memoria. Y aquí viene lo más impresionante del regalo. El viaje a Japón duró 2 semanas, y cada día fue una aventura. Visitaron templos budistas, probaron sushi delicioso, pasearon por jardines zen, experimentaron la cultura del té y se perdieron en las luces y el bullicio de Tokio. Pero lo que realmente hizo especial este viaje fueron los detalles que Alil había planeado. Vamos a sumergirnos en la magia de esos 15 días inolvidables. Día 1, llegada a Tokio y el encanto de Shinjuku. El viaje comenzó con la llegada a Tokio. Después de aterrizar en el aeropuerto internacional de Narita, fueron recibidos por un traslado privado que los llevó directamente al Park Hyatt Tokyo, un hotel de lujo con vistas impresionantes de la ciudad, famoso por su aparición en la película Lost in Translation. Alil, conociendo la fascinación de Esla por la cultura japonesa, había programado una visita guiada por Shinjuku, uno de los distritos más vibrantes de Tokio. Caminaron por las calles bulliciosas, admirando los rascacielos y las luces de neón. Visitaron el Tokyo Metropolitan Government Building para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y, por supuesto, no se perdieron el famoso jardín Shinjuku-gyon, un oasis de paz en medio del caos urbano. Día 2, inmersión en la cultura, templos, tradiciones y sabores. El segundo día fue una inmersión en la cultura japonesa.
Visitaron el templo Sensoji, el templo budista más antiguo de Tokio, donde participaron en una ceremonia tradicional y admiraron la arquitectura impresionante. Después se dirigieron al santuario Meiji Jingu, un remanso de tranquilidad dedicado al emperador Meiji y la emperatriz Soken. Por la noche Alil había reservado una cena romántica en un restaurante con vistas al monte Fuji. Disfrutaron de un menú degustación con los platos más emblemáticos de la cocina japonesa, acompañados de sake y música en vivo. Día 3, explorando la antigua Kioto ***. Un tren bala Shinkansen los llevó a Kioto, la antigua capital de Japón. Aquí la historia y la tradición se entrelazan en cada esquina. Visitaron el Kinkaku-ji, un impresionante templo cubierto de hojas de oro, y pasearon por el encantador bosque de bambú de Arashiyama, un lugar mágico y evocador. Día 4, Kioto y el arte de la ceremonia del té ***. En Kioto se sumergieron aún más en la cultura japonesa. Participaron en una ceremonia del té tradicional, aprendiendo los pasos y la etiqueta de este ritual ancestral. Visitaron el templo Kiyomizudera con sus impresionantes vistas de la ciudad, y exploraron las estrechas calles del barrio de Gion, conocido por sus geishas y casas de té. Día 5, aventura en Hakone, arte, naturaleza y vistas al monte Fuji ***. Un viaje a Hakone, un destino de montaña famoso por sus vistas espectaculares del monte Fuji y sus aguas termales, les esperaba. Navegaron por el lago Ashi, rodeados de montañas y disfrutando de un paisaje impresionante. Visitaron el Hakone Open Air Museum, donde admiraron esculturas al aire libre con el telón de fondo de la naturaleza. Día 6, Tokio y el mundo de la tecnología, Akihabara ***. De regreso a Tokio exploraron Akihabara, el famoso distrito de la electrónica y el manga. Se sumergieron en el mundo de la tecnología, los videojuegos y el anime. Visitaron tiendas especializadas y se dejaron sorprender por la innovación japonesa. Día 7, descubriendo el corazón de Tokio, Ginza y el Palacio Imperial ***. Un día dedicado a explorar el corazón de Tokio. Pasearon por Ginza, el distrito comercial más elegante de la ciudad, con sus tiendas de lujo y sus galerías de arte. Visitaron el Palacio Imperial y sus jardines, un oasis de paz en medio del bullicio. Día 8, la magia de Kamakura y el Gran Buda ***. Una excursión a Kamakura, una ciudad costera conocida por su Gran Buda, una estatua de bronce de más de 13 metros de altura. Visitaron templos y santuarios históricos y disfrutaron de la atmósfera relajada de la ciudad. Día 9, tiempo libre y compras en Shibuya y Harajuku ***. Un día para explorar a su propio ritmo. Visitaron el famoso cruce de Shibuya, el más transitado del mundo, y se sumergieron en la moda y la cultura pop de Harajuku, con sus coloridos atuendos y su ambiente único. Día 10, una sorpresa especial, decoración romántica ***. Al llegar al hotel, Sla se encontró con una sorpresa. La habitación estaba decorada con pétalos de rosa, velas aromáticas y un jacuzzi lleno de espuma. Una noche romántica para celebrar su amor. Día 11, gastronomía y experiencias culinarias ***. Un día dedicado a la gastronomía japonesa. Tomaron una clase de cocina para aprender a preparar sushi y otros platos tradicionales. Visitaron el mercado de Tsukiji, el mercado de pescado más grande del mundo, y probaron delicias locales. Día 12, día en Disney Sea ***. Una jornada de diversión en Tokyo Disney Sea, un parque temático único inspirado en los océanos y las leyendas marítimas. Montaron en atracciones emocionantes y disfrutaron de espectáculos espectaculares. Día 13, un paseo por el río Sumida y un tour de cruceros ***. Un paseo en barco por el río Sumida, disfrutando de vistas panorámicas de Tokio. Visitaron el Tokyo Ski Tree, la torre de telecomunicaciones más alta del mundo, y disfrutaron de las vistas desde su mirador. Día 14, el momento culmen, la propuesta de matrimonio ***. En un jardín japonés tradicional, rodeados de cerezos en flor, Alil se arrodilló y le pidió a Sla que se casara con él. Con el sol iluminando el jardín, y con el silencio roto solo por el canto de los pájaros, Sla, obviamente, dijo que sí. Un momento que estoy segura jamás olvidarán.
Fue un jardín cuidadosamente seleccionado, un lugar de ensueño, donde la belleza de la naturaleza se unía a la emoción del momento. Cada detalle, desde la elección del lugar hasta el momento preciso, fue orquestado para crear una experiencia inolvidable. Día 15, el último día y la promesa eterna. El último día, antes de regresar a casa, disfrutaron de un desayuno especial y reflexionaron sobre los hermosos recuerdos que habían creado. Se prometieron amor eterno y una vida llena de felicidad juntos. Y como dije antes, cada uno de estos días estaba meticulosamente planeado. Alil había investigado cada lugar, cada restaurante, cada actividad. No solo quería darle un viaje a Esla, sino una experiencia que le cambiara la vida. Y lo logró. El secreto del éxito de este regalo, como bien mencioné al principio, residió en varios factores clave. La dedicación y el esfuerzo. Alil invirtió tiempo y energía en la planificación. No se limitó a comprar un billete de avión y reservar un hotel. Se sumergió en la cultura japonesa, investigó los gustos de Esla y creó un itinerario personalizado. La personalización. El viaje se adaptó a los sueños y deseos de Esla. Alil sabía que ella amaba la cultura japonesa, por lo que el viaje se centró en explorar los templos, la gastronomía, la historia y las tradiciones del país. El amor en cada detalle. El amor fue el hilo conductor de todo. Cada sorpresa, cada gesto, cada palabra, reflejaba el profundo afecto que Alil sentía por Esla. Desde la carta escrita a mano hasta la elección del lugar para la propuesta de matrimonio, cada detalle estaba impregnado de amor. En definitiva, el regalo de Alil fue mucho más que un simple viaje. Fue una declaración de amor, una promesa de felicidad y un testimonio de que los regalos más valiosos son aquellos que demuestran que conocemos y valoramos a la persona amada. La historia no termina ahí, como bien mencioné al comienzo. Después de regresar de Japón, Alil y Esla organizaron una boda de ensueño, con una temática inspirada en la cultura japonesa. La ceremonia fue mágica, llena de detalles que recordaban su viaje. Los invitados, por supuesto, quedaron fascinados con la historia y con el amor que irradiaba la pareja. La decoración, los trajes, la música e incluso la comida, reflejaban su pasión por Japón y por su historia de amor. Fue una celebración que encapsuló a la perfección su relación y su promesa de un futuro lleno de felicidad. La boda fue el corolario perfecto de su viaje, la culminación de una historia de amor que sigue inspirando a todos los que la conocen. Y aquí estamos, amigos, al final de esta increíble historia. ¿Qué les pareció el regalo de Alil y Esla? ¿No es absolutamente inspirador? A mí personalmente me emocionó mucho. Me hizo creer aún más en el poder del amor, en la importancia de los detalles y en la magia de las sorpresas. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí. Y antes de irme, me gustaría hacerles un par de preguntas. ¿Qué harían ustedes para sorprender a su pareja? ¿Qué tipo de regalo creen que es el más valioso? Déjenme sus respuestas en los comentarios, me encantaría leerlas. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy, por haber escuchado esta historia y por compartir este momento conmigo. De verdad, me llena de alegría saber que hay gente como ustedes, que cree en el amor y en la magia de la vida. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir trayéndoles historias increíbles como esta. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.